Bien, vámonos al caso Wander Franco. Quiero aclarar primero que Wander Franco tiene su esposa, ¿verdad? Tiene a su esposa, para quienes no lo sepan. Tiene a su esposa y tiene 2 niños. Y ya le están remodelando una casa que compró, mírala ahí la esposa. Esa era que dicen que era novia de cuando adolescente. Ellos 2 eran menores cuando eran novios. Ajá, entonces, eso es para que, hay un abogado por ahí, creo que Cándido Simón, que sugirió que para solucionar el caso, este señor debía de casarse con la muchachita esta, de la jovencita de Montellano, sí, pero ya él está casado. Exacto. Él está casado. Bueno, vamos a hablar con un psicólogo, Luis Vergés, con Zacarías Payanos, un abogado, y con Tenchi Rodríguez también, periodista. Que es psicólogo abogado. Para hablar de varios temas sobre este caso. Saludo primero a Luis Vergés. ¿Cómo tú has visto este caso? ¿Qué seguimiento le ha dado? Bueno, gracias. Sí, el seguimiento que le he dado es el de la preocupación de cómo una industria tan poderosa como es el béisbol profesional, pues no deja de asombrarnos con tantos escándalos de peloteros dominicanos. Tú te dirás, bueno, pero hay otros países que también tenemos peloteros con escándalos, pero resulta que cuando tú haces una comparación en promedio, lo que representan los escándalos de los peloteros dominicanos con los de otros peloteros de otros países, nosotros tenemos un indicador mucho más elevado. Y qué pena que todavía esto no ha motivado una revisión autocrítica de qué está pasando con un sinnúmero de inconsistencias que vemos. Una de las inconsistencias es que tú tienes una industria donde está el poder económico, donde está el talento físico del atleta, pero también está el valor de la madurez emocional. Entonces tú pones un poder económico en manos de un atleta sin madurez emocional. Entonces, apostando a que en el camino se arregla la carga. Pero fíjate que al final la carga siempre se arregla sacrificando a alguien, no cuestionando el sistema. Entonces por ahí tenemos una primera gran contradicción. Aquí el asunto está claro. Cuando tienes sombreros grandes y las cabezas se quedan pequeñas, vamos a tener problemas. Y lamentablemente la industria del béisbol es un sombrero muy grande para muchos atletas. Y esto ya no es para particularizar en este caso específico que estamos viendo. Señores, que no pasamos 2 años en paz sin que tengamos otro escándalo. Entonces tenemos que ver qué está pasando con el sombrero y cómo vamos a lograr que haya un ajuste, un equilibrio, un balance mayor. Fíjate que hay cargas que no es fácil arreglar en el camino. Luis, perdón. Sí. Perdón, Luis, tenemos una agendita de punto aquí que tiene también que ver contigo. Vamos a saludar a los otros compañeros y ahorita volvemos contigo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Doctor Zacarías Payano, abogado, por favor, desde el punto de vista legal, ¿cómo tú has visto el desenvolvimiento de esta semana de este caso? Buenas tardes, un saludo de año nuevo a todos los panelistas. Viendo el desarrollo de los acontecimientos respecto de este caso que se ha mantenido en la palestra en los últimos días y que culminó con la presentación de una solicitud de medida de coerción, vi las reseñas que se hicieron, que se hizo en algunos medios de comunicación, donde tendía a desinformarse a la opinión pública, porque había un medio que decía que la justicia había sido benigna con este señor, cuando aquí no se ha condenado ni se ha descargado a nadie todavía. Simplemente se ha tomado una medida de coerción. ¿Y cuándo se toma una medida de coerción? Cuando la justicia entiende que la persona imputada tiene fuertes vínculos con el caso que se investiga. El hecho de que se haya impuesto un impedimento de salida y una presentación periódica no significa que se haya sido benigno. Se ha actuado de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, que establece varias medidas que
el juez puede sopesarla y dependiendo de la gente, si es una persona con domicilio, con arraigo, con es un delincuente consumado, entonces toma medidas para garantizar que él se presente al proceso. Pero eso no tiene nada que ver con la culpabilidad o la inocencia, que en este caso yo entiendo que la culpabilidad nadie se la quita a él, la condena nadie se la quita a él, y que lo mejor que él puede hacer es declararse culpable y optar por un juicio penal abreviado, que es discutir la pena con el Ministerio Público y someterla al juez para que la apruebe. Y no esperar todo el trámite legal que implicaría ir a un juicio de fondo donde por la naturaleza del caso es evidente que va a ser condenado. Ok. Tenchi, ¿cómo ven los americanos en este caso de Wander Franco? ¿Qué seguimiento le están dando? Bueno, el béisbol de Grandes Ligas tiene su política y dentro de lo que son los acuerdos con el sindicato de peloteros que vemos que no ha defendido a uno de sus miembros, ni ha dicho esta boca es mía, en el caso de Tony Clark, es porque esos acuerdos son mancomunados. Violencia doméstica, abuso de sustancias prohibidas y abuso de menores. Son las tres más contundentes. Entonces, ¿qué pasa? El americano, dentro de lo que son los dueños, los 30 socios de MLB, tienen esposas, tienen hijas, y eso incide mucho con dentro de la investigación que ha hecho MLB y los resultados que hacen los mismos periodistas, por ejemplo, en este caso de Tampa. Ellos están claros de que el caso de Wander Franco es un caso, más que llamar la atención, ejemplarizador, porque la esposa del dueño de Tampa dice, oye, yo no lo quiero aquí, y yo no quiero que mis hijas sepan que nosotros estamos aceptando que un joven que juega con nosotros, que confiamos en él, que le dimos 180 millones de razones para comportarse bien, para manejarse bien, nos haya fallado y lo vamos a aceptar. Un toque, dos toquecitos rápidos. Trevor Bauer, como decimos en Dominicana, es blanco o azules, y a Trevor Bauer nadie lo ha visto siendo uno de los mejores lanzadores del béisbol, ni lo han llamado siquiera para darle trabajo y fue suspendido por 2 años. En el caso del señor Vergés, cuando explica el alto porcentaje que nosotros damos, es bueno decirle a él que la industria del béisbol, cuando se evalúa la cantidad de jugadores dominicanos que tenemos en Grandes Ligas, es nosotros 10 y los demás países fuera de los Estados Unidos 3 y máximo 4. Imagínense que Puerto Rico, que es colonia norteamericana, no está ni cerca de la cantidad que nosotros tenemos. Y yo creo que una de las razones, sin buscar excusa, por la que somos más en todo, es por eso, porque somos la mayoría. Muy bien. Vergés, en términos ya... Doctor Vergés. Claro, claro. Doctor Vergés. Sí. Pensando en el joven de 22 años que toma decisiones equivocadas, ¿cómo lo ve desde el punto de vista psicológico? ¿Cuál sería la evaluación hacia este jugador que al mismo tiempo es una persona bastante joven, a los 22? La mayoría andamos tomando decisiones que no nos convienen, pero acá hay unas consecuencias mayores. Sí, sin duda alguna. Mira, lo primero es que, tal como dice Tenchi, hay un tema de presión social para que las reglas del deporte en términos morales se acerquen lo más posible a las reglas morales de la sociedad. Y ya aquí tú comienzas a ver una persona que es extraditado desde el punto de vista moral, no tan solo del deporte, sino también de la sociedad. Y eso va a tener implicaciones serias, no tan solo a nivel económico, sino a nivel psicológico, de él y de quienes le rodean, de su familia y de los demás. Pero también va a tener un impacto muy grande en términos de todo lo que viene detrás. ¿Y qué es lo que viene detrás? Bueno, señores, recuerden que los deportistas son referentes, son gente populares, son gente que constituyen lo que es un marco de idealización de un sinnúmero de personas que plasma a través de ellos lo que son sus esperanzas y sus expectativas de éxito. Fíjate que la misma gente ventila sus propias frustraciones de fracaso, idealizando una identidad de éxito a través de un atleta que admira.
O sea que lo que estamos viendo no es un asunto sencillo, es algo bien complejo desde el punto de vista psicosocial. Y vuelvo con lo que Tenchi decía. Cuando tú me hablas de la familia, señores, la familia no es tan solo una estructura social. La familia es la base de lo que significa las principales idealizaciones de cohesión social. Y el béisbol se ha asociado tradicionalmente como el deporte de la familia. Y eso es lo que está en juego, es vulnerar los principios y valores de la principal entidad institucional y social que existe. Ok. Al señor Payano, me gustaría saber el punto de vista legal de la situación, quizás puede ser atenuante, no sé, del padre de la menor que incluso tuvo con una menor, porque la madre de la menor era menor cuando salió embarazada. Entonces, primero él solicita una indemnización porque se quiere ella y va a demandar y cuantas cosas. Pero ¿qué pasa? Que Wander Franco tiene su primer hijo durante un momento que ambos eran menores, tanto la madre, que es la actual pareja, que tienen 2 hijos, como Wander Franco. Y después tienen otro más siendo menores. Entonces, como que ambas partes se han manejado en el mismo ámbito de tener familia y andar con menores. Entonces, desde ahí, desde el punto legal, ¿eso podría ayudar a Wander Franco o no tiene que ver una cosa con otra? Señor Díaz, eso es costumbre en nuestra sociedad, pero el hecho de que él haya tenido esa conducta inadecuada en el pasado no le quita el derecho de reclamar la reparación de los daños que le ha producido el deportista a su hija en su calidad de padre. Cuando yo vi al final de la solicitud de medida de coerción que se incorporó como querellante el padre de la menor, ahí la cosa se complicó, porque hasta el momento era el Ministerio Público únicamente, no había una parte civil constituida que estaba reclamando la reparación del daño causado. O sea, el padre tiene todo el derecho, en su calidad de padre de la menor, de constituirse en querellante, como de hecho lo hizo, y pedir la reclamación y la reparación de los daños que esto le ha producido. Ahí mismo. Señor Payano, perdón, la madre de la madre de la menor, ¿puede ser acusada de qué? Bueno, no es que la madre de la menor puede ser acusada de qué, es que ella está siendo acusada también de lavado de activos por el manejo de valores de manera irregular, fruto de esta actividad delictiva de la comercialización. Extorsión. O sea, ella tiene una acusación más grave que el deportista y la situación de ella es bastante delicada. Por aquí viene el dato, señor Payano. El padre en esta vuelta podría ser incluso acusado de lo mismo que Wander está siendo acusado. No, Manuel, vamos a aclarar, Manuel, disculpa. Según Enrique Rojas, nuestro colega de ESPN, la señora tiene 36 años en la actualidad, oficialmente. Entonces, ese rumor de que ella era menor se cayó. Ahora, lo que sería bueno que nuestro abogado invitado hoy nos diga, de que, por ejemplo, al decir que no, que ese dinero era de ella, entonces le están acusando de lavado de activos porque en su empleo realmente ya nunca generó 100,000 pesos. Sería bueno que aclaremos eso porque ella parece que cuando se hizo la investigación encontraron dinero en la casa, tanto en dólares como en pesos, y cuando revisaron su sueldo en el banco de reservas, ella no había llegado ni siquiera a 100,000 pesos. ¿Cómo se maneja eso, señor abogado? Señor Rodríguez, definitivamente eso es lo que agrava la situación de la señora, que ella no puede justificar de manera lícita el manejo de esos valores tan considerables, fruto de su actividad de simple empleada, como dice la acusación. Por eso el Ministerio Público, en la medida de coerción, la acusa a ella de manera particular de lavado de activos y de asociación de malhechores también, además de violación al Código del Menor. Es una situación bastante complicada para ella
La situación también del deportista sigue siendo complicada, pero a él lo acusan de violar el código del menor, de Y traficar. cómo, señor abogado, y cómo la madre de Wander Franco, que aparece en la transacción del dinero, no aparece en el expediente? A ella la excluyeron porque el Ministerio Público tiene la potestad de incluir o de excluir a quien entienda, pero desde el punto de vista técnico, ella es cómplice de esto también, de lavado de activos, porque ella transfirió un dinero a esta persona por una causa no lícita. Porque Ok. esta causa no es lícita porque es precisamente para incidir en el tráfico, la explotación sexual de esta menor. Ok. Tenchi, brevemente, Wander Franco tiene contrato de 182 millones que finaliza en el 32 con Tampa Bay. Para chequear el asunto de ese contrato, de que pueda tener anulación, que pueda ser anulado, Tampa Bay y MLB tendrían que esperar la decisión de la justicia dominicana. El mejor ejemplo que se ha visto con contratos garantizados ha sido recientemente el de Trevor Bauer. Trevor Bauer fue suspendido por 2 años, él peleó su caso, ahora resulta que él está suelto del caso, pero dentro de la suspensión a él le pagaron su dinero y luego él se va a Japón y los Dodgers prefieren cortarlo y pagar el resto del contrato. Pero es como dice el psicólogo y como nosotros apuntamos anteriormente, yo no te quiero en mi marca, yo prefiero pagarte fuera de mi marca. Así que Wander tiene una ventaja. Por ejemplo, él recibió los 700,000 pesos por el nuevo acuerdo de MLB y del sindicato, de que por no llegar al arbitraje salarial tú eres premiado por el buen desempeño. Se ganó 700,000 limpios, nadie se lo puede negar, se lo van a pagar y le pagaban su quincena. Ahora, cuando llegue la justicia y le dé la sentencia o se pongan de acuerdo MLB, sindicato y Wander, que Wander no se presente al campo de entrenamiento, ya ahí los ajustes de pago económico por no presentarse al trabajo serían otros. Ok, doctor Bellés, brevemente, por favor. Estos casos de relaciones sexuales con menores son comunes en República Dominicana y trascienden cuando se trata de una figura pública que tiene poder económico. Bueno, es más lo primero que lo segundo, porque decirte lo segundo significaría que yo estaría siendo injusto al decir que entonces los otros casos no se persiguen. Yo que trabajo en el Ministerio Público te puedo decir, porque dirijo el Centro de Intervención Conductual, que llegan muchos casos allá de gente que no son figuras públicas. Entonces, esto es un tema que no tiene necesariamente ese sesgo comprobado como mucha gente ha estado insinuando. Claro, las figuras públicas van a tener más repercusión, ya no solo por el criterio selectivo de la justicia, sino por la misma mediatización. Va a llamar siempre más la atención un caso y una figura pública, eso sin duda alguna. Y eso es bueno decirlo porque a veces uno se pasa, como decimos, al bando del agresor, porque hay gente que quisiera entonces justificar casos bajo la premisa de que esta situación podría estarse dando. Ok, doctor Payano, ya última pregunta para ustedes. Última pregunta. ¿Podría haber un escenario de acuerdo fuera de juicio entre las partes, entre la familia de Wander Franco y la familia de la menor? Y en ese caso, ¿qué sucedería si se produce ese escenario? Si ellos retiran la querella, ¿el Ministerio Público tiene la responsabilidad de terminar el caso? Esa pregunta es demasiado importante porque por el tipo de infracción, es una infracción de acción pública que no incide que las partes envueltas retiren la querella o no, el Ministerio Público está en la obligación de continuar el proceso. Creo que sería un grave error de la defensa plantear un acuerdo de retiro de querella, porque entonces va a quedar implícito que fue un manejo de recursos económicos. Lo que mejor le conviene a él es declararse culpable y plantear un juicio penal abreviado para definir su situación cuanto antes. Eso es lo que le conviene. Correcto. Si se declara culpable, se declara culpable, el vox populis del pueblo es que desde el 17 de agosto nosotros decimos que no se vuelve a poner el uniforme de Tampa y mucho menos de Grandes Ligas, y ahí con más fuerza.
es que no va Ok. a pasar jamás por un estadio de Grandes Ligas. Doctor, ¿y la menor de edad es entrevistada en secreto siempre en este tipo de casos? Siempre entrevistada en secreto porque su imagen y su identidad no se puede revelar según la ley. Bueno, gracias, doctor Luis Bellé, gracias, doctor Zacarías Payano, gracias, Tenchi Gracias a Rodríguez. ustedes. Nos seguiremos viendo, Un honor. nos seguiremos viendo Un en honor. otros casos. Así que gracias por su participación.